Bueno, el siguiente método, y el último que vamos a tratar por este día, es la regresión basada en ventas repetidas para construir índices de precios. Algo bueno que debo resaltar es que internacionalmente se recomienda la regresión hedónica por sobre los demás métodos, por las bondades que ya nos estuvo platicando Saúl. Pero bueno, no siempre se puede aplicar, entonces, sobre todo por la disponibilidad de información. De ahí viene el método que nos platicó Jonathan, y como una tercera recomendación es el de ventas repetidas. Bueno, qué bueno, ¿no?, que nos acompañan aquí varios estudiantes de estadística. Los compañeros que expusieron pues son egresados de la licenciatura y están realizando su trabajo de tesis precisamente en el método que explicaron. Entonces, bueno, ojalá alguno de ustedes se interese en los trabajos de investigación que realizamos y pues se puede incorporar, ¿no?, a colaborar con nosotros. Como pueden notar, pues las herramientas que aprendemos en la licenciatura pues son las que estamos utilizando aquí en esta investigación. El día de hoy abordamos estratificación y yo les voy a hablar sobre regresión, y yo también un poco de regresión. El día de mañana se va a hablar de otra metodología, una metodología espacial, y bueno, además algo que es muy atractivo para muchos de los que estudiamos aquí en la licenciatura, es un trabajo en software. Entonces, pues de una vez les adelanto, ¿no?, para que nos acompañen también el día de mañana. En esta presentación yo la dividí de esta manera. Primero les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la metodología de ventas repetidas, y después me voy a enfocar en el modelo convencional, que es en el que se basan pues, las variantes de este modelo. Vamos a hacer dos ejemplos, y en los ejemplos yo creo que es donde me voy a tardar un poquito más tratando de explicar cómo es que funciona, cómo es que trabaja la regresión hedónica para el modelo de ventas repetidas para construir índices de precios. Y bueno, finalmente algunas conclusiones. Esta metodología no requiere de características adicionales de la vivienda, solo requiere el precio de venta y el periodo en el que ocurrió la venta. Claro que hay una restricción al conjunto de datos que utilicemos. Debe estar constituido por bienes individuales que hayan sido vendidos más de una vez en el periodo de estudio. Bueno, pues esta metodología también es más o menos de los tiempos de la regresión hedónica, 1927, y posteriormente se hizo un desarrollo en el 52, aunque la idea actual de la metodología fue desarrollada por Bailey, Mood y Nurse en el 63. En Estados Unidos, 3 de los índices que publican en ese país pues están basados en esta metodología, son regresiones basadas en ventas repetidas. Uno es de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, y bueno, el índice de Standard & Poor's están basados en esta metodología. También en Colombia tienen un índice de precios de la vivienda que se construye usando regresión basada en ventas repetidas. Y bueno, en Reino Unido se descontinuó un índice en 2007, hasta 2007 tenían un índice basado en ventas repetidas, y
después lo reemplazaron por un índice basado en modelo ruso. Podemos decir que existen 4 versiones tradicionales para construir índices basados en ventas repetidas. Uno es el inicial propuesto en el 63, y las otras 3 versiones pues son modificaciones de la versión original, principalmente para manejar los términos de error en el modelo y bueno, la violación de algunos supuestos que vamos a ver más adelante. Y bueno, el modelo convencional de ventas repetidas, ese que se propuso en el 63, en realidad se puede derivar de un modelo de regresión hedónica. Consideremos el que aparece ahí en pantalla. Del lado izquierdo tenemos el logaritmo natural del precio de venta de la casa I en el tiempo t, y bueno, del lado derecho tenemos los parámetros de la regresión. Las x y t es el conjunto de características que pues ya lo estuvo abordando Saúl: número de habitaciones, número de baños, superficie construida, etc. Y además, en este modelo de regresión hedónica tenemos unas variables d, desde d2 hasta dp, que es el periodo de estudio. Estas variables son indicadoras del periodo en el que se realizó la venta. Si estamos analizando un intervalo de tiempo de 0 a p periodos, entonces, por ejemplo, D2 va a valer 1 en todas aquellas viviendas que hayan sido vendidas en el periodo 2, y así con las demás variables indicadoras hasta llegar a dp. Y bueno, ya que tenemos teniendo en mente ese modelo, pensemos en un conjunto de datos donde están pues todos los precios de venta de las viviendas en un periodo de tiempo determinado. Para poder utilizar el modelo de ventas repetidas, tenemos que seccionar ese conjunto de datos. Primero hay que excluir pues todos los registros de aquellas viviendas que hayan sido vendidas nada más una vez. Es una restricción de este modelo. Se excluyen las que hayan sido vendidas una vez y nos quedamos solo con las que hayan sido vendidas 2 o más veces. Y bueno, a uno de los conjuntos pues le vamos a llamar el conjunto de precios de la primera transacción, y a otro de los conjuntos el conjunto de precios de la segunda transacción. Ya que tenemos los dos conjuntos de datos, ajustamos el modelo de regresión hedónica para cada uno de ellos, ¿sí? Y pues vamos a tener una estimación de los parámetros para cada caso. Ahora, bueno, este es un paso importante. Tenemos que hacer una diferencia entre ambos modelos, y se tienen que hacer 2 supuestos importantes. Uno es que los parámetros estimados para la regresión de los precios de la primera transacción comparados con la regresión de los precios de la segunda transacción se van a asumir aproximadamente iguales, bueno, considerando que provienen de la misma población, son las mismas viviendas, solo que en diferentes intervalos de tiempo. Claro que este es uno de los supuestos más criticados del modelo, pero pues lo vamos a asumir así, que los parámetros son aproximadamente iguales y que las características de las viviendas son también aproximadamente constantes en ambos conjuntos. No perdamos de vista que ambos conjuntos son las mismas viviendas, solo que contienen los precios de transacción en diferentes periodos. ¿Sí? Son exactamente las mismas viviendas, nada más que cambian en el tiempo. Entonces, si hacemos la resta, pues esta parte señalada aquí en rojo se va a eliminar y nos va a quedar nada más la parte de la derecha, las variables indicadoras multiplicadas por los deltas. ¿Sí? Entonces, podemos reescribir el modelo de esta manera. Una y,
que va a ser igual a la diferencia de los logaritmos de los precios de la segunda transacción menos la primera transacción, y de la misma manera las variables indicadoras de, ¿sí? La indicadora de la segunda transacción menos la primera transacción. Esto se puede hacer porque estamos asumiendo que los parámetros son aproximadamente iguales en ambas regresiones. Y bueno, en términos de error, pues igual va a ser la diferencia de los dos errores de las regresiones hedónicas. Ahora, los valores que van a tomar las variables indicadoras ya no van a ser 0 y 1, porque o sea, esta D, pensemos que D en la segunda transacción vale 1, y bueno, de este lado, en el mismo tiempo no pueden ser ambas 1, entonces o es una 1 o es la otra, entonces nos van a quedar valores 1 menos 0, o 0 menos 1, o 0 menos 0, son las tres combinaciones que se puede dar. Entonces las variables indicadores pues van a tomar los valores 1 cuando la segunda venta ocurrió en el periodo T, va a tomar menos 1 cuando la primera venta ocurrió en el periodo T, y va a tomar 0 si ninguna de las ventas ocurrió en el periodo T. Y bueno, este es el modelo que vamos a utilizar ahorita en los ejemplos. Los dos ejemplos que traigo pues son ejemplos de libro, la verdad, porque pues no conseguimos datos, ¿sí? Reales ni aquí en México ni de otros países para poderles dar un ejemplo con valores reales. Pero bueno, les traigo dos ejemplos del libro. Este se encuentra en Chile, en 1991, y el siguiente que vamos a ver es uno más reciente, de 2008 me parece. Entonces, tenemos el modelo que queremos ajustar, el que se derivó anteriormente, y tenemos 5 propiedades. Cada una de ellas se vendió 2 veces en el periodo de estudio. Estamos considerando 3 periodos, 0, 1 y 2. Estos pues podrían ser meses, el mes 0, 1 y 2, podrían ser años, trimestres, lo que sea, ¿no? Las vamos a nombrar de esta manera. 3 periodos. Entonces, la vivienda 1 se vendió en el periodo 1 y 2, la 2 se vendió en el 1 y 2, y así con las demás viviendas. Entonces, con estos datos, pues ya podemos llenar el modelo, ¿sí? El vector Y, pues es la diferencia del logaritmo del precio de la segunda venta menos el logaritmo del precio de la primera venta, ¿sí? Para cada una de las viviendas consideradas. Y bueno, de esta manera ya tenemos el vector Y de la diferencia de los logaritmos de precio. Y la matriz de variables indicadoras, pues la llenamos menos 1, con menos 1 y 0, ¿sí? El 1 es cuando ocurrió la segunda venta y el menos 1 es cuando ocurrió la primera venta. Y bueno, ya que tenemos esos, el vector y la matriz, pues ya se puede ajustar el modelo mediante mínimos cuadrados. El resultado es este. Y bueno, voy a tratar de explicar qué está representando la estimación de este parámetro. Notemos que este primer término de la izquierda pues es un promedio de los logaritmos de los precios de venta de las viviendas que se vendieron en el periodo 1. Disculpen, me voy a sacar aquí para que se entienda. El primer índice pues es la vivienda. ¿Sí? La vivienda 1, 2, 3 y 5 fueron las que se vendieron en el periodo 1, que es el segundo índice, el periodo 1. Y estamos calculando el índice para el periodo 1, ¿sí? Delta 1. Entonces, ahí se está haciendo el promedio de los logaritmos de los precios de las viviendas que se vendieron en el periodo 1. Y se les va a restar un promedio
de los logaritmos de los precios de esas mismas viviendas, pero en el periodo base. Claro que aquí hay un problema porque es posible que no todas se hayan vendido en el periodo base. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace una estimación de lo que deberían valer en ese periodo utilizando el segundo delta. Bueno, pienso que ahorita cuando lo veamos con números va a ser más sencillo entender esta diferencia. Pero, bueno, además hay otra cosa que debemos notar aquí. Las Y son logaritmos de los precios, ¿sí? Aquí ya lo desarrollé y se está tomando el promedio de ellos. Bueno, por propiedad de los logaritmos, esto es lo mismo que el logaritmo del producto de todos los precios, ¿sí? Elevados a la 1/4. Entonces, ahí lo que se está haciendo en realidad es una media geométrica de los precios. Se está haciendo el producto y se está sacando la raíz cuarta. Y entonces, para calcular el índice ya del periodo 1, se aplica la exponencial al parámetro delta. Y pues veamos que acá de este lado nos va a quedar una media geométrica de los precios en el periodo 1 dividida entre una media geométrica estimada de lo que valdrían esas mismas propiedades en el periodo base. Entonces se está tratando de determinar el crecimiento que hubo desde el periodo base hasta el periodo 1 para este caso. Y bueno, es lo que dice aquí. El índice resultante para el periodo 1 es el cociente entre la media geométrica de los precios de venta de las viviendas en el periodo 1 y la media geométrica de los precios de venta estimados de esas mismas viviendas, o sea, de la 1, 2, 3 y 5, pero en el periodo 0. Y bueno, un análisis similar se podría hacer para el segundo parámetro, para construir un índice para el segundo periodo, ¿sí? Es exactamente el mismo análisis, nada más que en este pues van a intervenir otras propiedades. En este caso es la vivienda 1, la 2 y la 4 fueron en las que hubo transacciones en el periodo 2. Igual se les resta el logaritmo de los precios estimados que tendrían en el periodo base. Bueno, aquí termina el ejemplo así considerando variables. Y ahora vamos a verlo con numeritos. Este es de otro libro, más reciente. Entonces, aquí tenemos este conjunto de datos. Tenemos 3 propiedades y 4 periodos. ¿Sí? De 2010 a 2013 tenemos 4 años. Y ahí aparecen los precios de venta. Aquí pues podemos ver la propiedad 1. Bueno, las 3 propiedades se vendieron 2 veces en el periodo de estudio. La propiedad 1 se vendió por primera vez en 2010 y por segunda vez en 2013. La propiedad 2 por primera vez en 2010 y por segunda vez en 2012. Y de manera similar la propiedad 3. Entonces, con esos datos pues ya podemos construir nuestro vector y. Sacamos el logaritmo, vamos a ver la propiedad 1. Sacamos el logaritmo del precio, logaritmo de 104.500, y le restamos el logaritmo de 100.000. Y lo que resulta es el logaritmo de 1.045. Y lo mismo hacemos con las otras observaciones. De esta manera ya tenemos nuestro vector y. Y la matriz D, nuevamente la llenamos con ceros, unos y menos unos, poniendo un menos 1 para la primera venta y un 1 positivo para la segunda venta. Noten que aquí, bueno, esto viene desde la regresión hedónica que vimos atrás, pero ya no aparece el de 2010. Ahí, pues, se va a poner un índice base en 1. ¿Sí? Y para 2011, 2012 y 2013, pues va a aumentar o disminuir dependiendo de los precios que se hayan registrado. Ya una vez que llenamos nuestra matriz D con ceros, unos y menos unos,
Bueno, este es un ejemplo pues muy pequeño y determinar los parámetros equivaldría a resolver un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero bueno, para no meternos en eso, pues yo metí los datos en R. Aquí está el vector Y, que es estos logaritmos, y la matriz D. Aquí está la matriz D. Entonces se ajusta el modelo de regresión Y con los deltas D, y pues aquí están los parámetros estimados, delta 1, delta 2 y delta 3. O bueno, considerando los años sería delta de 2011, delta de 2012 y delta de 2013. Y bueno, recordando cómo se calculaba el índice, basta con aplicar el exponente. ¿Sí? Aplicamos exponente del parámetro estimado y ya se obtiene el índice. Entonces, vemos que el índice para el periodo para 2011 se mantuvo en 1. Quiere decir que de 2010 a 2011, en este ejemplo, no hubo un cambio en los precios, el índice se mantuvo constante. De 2011 a 2012, el índice cambió de 1 a 1.1, es decir, hubo un incremento del 10%. Y de 2012 a 2013, hubo un descenso de 5%. Y a ver, ahora pues vamos a recordar, ¿no? Esa resta de logaritmos que se vio en el primer ejemplo. Para calcular el índice en 2011, tomamos todas aquellas viviendas que se hayan vendido en 2011 y le sacamos el logaritmo y su promedio. Entonces, vean que en 2011 pues solo se vendió una, ¿sí? Le sacamos el logaritmo y pues lo dividimos entre 1. Ese sería su promedio. En el ejemplo anterior había 4 viviendas, fuera la suma de los 4 logaritmos entre 4. Pero bueno, para que sea más sencillo verlo en este ejemplo. Y le restamos lo que el modelo estima que valdría esa misma propiedad, pero en el periodo base. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tenemos el otro dato que tenemos de esta misma propiedad es hasta 2013. Nosotros queremos saber cuánto valdría en el periodo base, donde no se vendió, en 2010. Pero tenemos cuál es el índice de precios en 2013. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a regresar para que lo veamos. Vean, es el precio menos el parámetro estimado. Como son logaritmos, la resta de logaritmos equivale a pasar dividiendo, ¿sí?, el valor. Entonces, es lo que estoy haciendo yo aquí. El precio entre 1.045, que es lo que vale el índice en 2013, y con eso se está llevando este precio de 313.500 al periodo base. Bueno, curiosamente esto da 300.000. Entonces, logaritmo de 300.000 menos logaritmo de 300.000 da 0. La exponencial de 0 es 1, y por eso es que el índice resultó 1, indicando que no hubo un incremento de precios de 2010 a 2011.